Esta perashá, la perashá de Kitizá, nos habla acerca del pecado más grave que cometió el pueblo de Israel en el transcurso de la historia, que es el pecado del becerro de oro. Dice la Torá, Vaidaber Hashem el Moshe, habló Dios con Moshe y le dijo, Lech red, baja ya de la montaña, Kishijeta meja ashereleta meretz Mitzrayim, porque el pueblo al que trajiste de la tierra de Egipto pecó. Saru Maher, se apartaron rápidamente, men minadere hasher tzivitim, del camino que les ordené. Azulaem, Egel Masejá, se hicieron para ellos un becerro de oro como ídolo. Vaishtajavulo, y se aposternaron delante de él. Vaisbejulo, Vayomerú, y empezaron a degollar animales en su honor. Y dijeron, Ele Eloqueja Israel, este es tu Dios, el Dios de Israel, Asher Eluja Meretz Mitzrayim, el Dios que los liberó de la tierra de Egipto. Este es el versículo, los versículos en la Torá que nos ilustran la parte de Dios y la reclamación acerca de lo que hizo el pueblo de Israel al haber traicionado la fe en un Dios todopoderoso y haberla cambiado por un ídolo, por una estatua. Pero ¿cuál fue en realidad el pecado más grave que cometió el pueblo de Israel? Y nos ilustran nuestros sabios una idea impresionante, que si la logramos entender, esta idea nos puede dar luz en todas las áreas de nuestra vida y nos puede enseñar con claridad cómo vencer a nuestro Yetzer Hará, a nuestro instinto del mal que nos provoca pecar y caer en tentaciones y caer en pecados. Según este versículo, Dios le reclama a Moshe y le dice, Saru Maher, rápidamente se apartaron de mi camino. Es decir, la reclamación de que hicieron un ídolo viene a raíz del hecho de que se apartaron rápidamente del camino de Dios. Es decir, si ellos hubieran esperado un tiempo más, no se hubieran apartado del camino de Dios. Y explico. El pueblo de Israel fue advertido por Moshe que iba Moshe a subir a la montaña durante 40 días y 40 noches. Y el pueblo de Israel empezó a hacer la cuenta y empezó a contar día tras día, ilusionados de recibir al fin la Torá de Dios, de tener por fin un objeto para adorar, para servir a Dios de la mejor manera. Y entonces ellos estaban tan emocionados y estaban esperando con tantas ansias que estuvieron esperando cada minuto. Pero cuando vieron que pasaron 40 días y según la cuenta que ellos habían hecho, ya Moshe tenía que haber bajado de la montaña, entonces empezó la incertidumbre. Empezaron a ponerse nerviosos, empezaron a estar intranquilos y empezaron a decir, seguramente ese Moshe que subió a la montaña ya se murió. No puede ser que siga vivo después de haber subido allá durante 40 días y 40 noches. Es más, según nuestra cuenta ya había tenido que bajar y como no ha regresado, significa que murió. Y nosotros tenemos un deseo fuerte de servir a Dios. Hagamos alguna imagen, alguna estatua que represente a Dios y de esa manera podremos servirlo, podremos adorarlo. Dejemos de depositar nuestra confianza en que Moshe va a regresar. Inmediatamente el pueblo empezó a construir un ídolo, una estatua con la forma de un becerro de oro
y empezaron a servirlo y empezaron a cantar y a bailar alrededor de él, mientras que Moshe estaba a punto de bajar de la montaña. Y ahora cuando baja, todo cambia. En lugar de bajar y con alegría esa fiesta que tenían preparada, hacerla para Dios, recibiendo la Torá, esa fiesta la estaban haciendo para un ídolo, para una estatua, para un becerro de oro. Moshe se enoja, rompe las tablas de la ley y de ahí en adelante viene un caos terrible que el pecado que cometieron en ese momento lo seguimos pagando hasta la fecha. ¿El pecado cuál fue en realidad? El pecado fue no tener paciencia, no saber esperar, no aguantar unas horas más. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel hubiera dicho, sabes, Moshe no llegó como quedó a la cita precisamente a esta hora, pero tal vez hicimos mal la cuenta, tal vez se demoró un poco porque se quedó hablando más tiempo con Dios, tal vez no entendimos cuando nos dijo exactamente la hora en la que Él iba a bajar? Esperémoslo un poco más. ¿Qué pasaba si lo esperaban unas horas más, un día, 2 días, 3 días más? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera bajado Moshe Rabenu del Har Sinai con la Torá y entonces el pueblo de Israel hubiera alcanzado una categoría espiritual tan alta que no hubiesen llegado jamás al pueblo de Israel y al mundo entero en el transcurso de la historia, ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna guerra. Todo el mal que bajó al mundo por el pecado de Adán se había corregido ya antes de que se dé la Torá. Y si se hubiera entregado la Torá, Dios hubiese traído una era de paz absoluta como la era que esperamos con la llegada del Mashiach. Pero ellos no tuvieron paciencia y eso provocó que se apuraran a hacer una estatua, un ídolo y la adoraran y echaran todo a perder. El no saber esperar también fue aquello que provocó que Adán y Eva en el paraíso destruyeran a la humanidad. El plan divino que tenía Dios para el mundo era que Adán y Eva duraran hasta el día de Shabbat. Y si ellos hasta el día de Shabbat se iban a mantener sin pecado, entonces toda la creación iba a ser una creación maravillosa y perfecta, y iba a dejar de haber dolor, enfermedades, sufrimientos, más o menos como con la llegada del Mashiach. Pero ¿qué pasó? Que Adán no pudo esperar, Adán y Eva no pudieron esperar ni siquiera unas horas para que cambie de día, para que se haga de noche, llegue el día de Shabbat sin haber pecado. Cayeron en la prohibición que Dios les había puesto y no se aguantaron. Si hubieran aguantado un poquito más, solamente unas horas, el estatus del mundo hubiera cambiado de manera radical. Viviríamos ahora en un estado de Gan Eden, en el paraíso, pero fueron expulsados por no aguantar hasta que oscurezca. Aprendemos de acá la importancia de saber tener paciencia, esperar y tener fuerza de voluntad para hacerlo. De hecho, el secreto para pelear en contra de nuestro Yetzer Hará, de nuestro instinto del mal, es la paciencia. Y se oye muy fácil, pues espera un par de horas, espera unos días, pero debemos de saber que el esperar es más difícil de lo que imaginamos. De hecho, todo el tiempo, en cada situación que se nos presenta en la vida, tenemos una lucha contra nuestro Yetzer Hará. El Yetzer Hará no es un ángel volador que viene a incitarte y te empieza a susurrar al oído. El Yetzer Hará es algo metafórico, pero realmente está en nuestra mente. Y es ese pensamiento con el que debemos de luchar
para no caer en la prohibición, en la transgresión, para no dejarnos llevar por él. La lucha contra nuestro Yetzer Hará es una lucha mental de nuestra mente, de una parte de nuestra mente contra la otra parte de nuestra mente. Y si logramos vencer a la parte negativa de nuestros pensamientos, si logramos vencer a la parte fracasada de nuestra mente, entonces estamos venciendo a nuestro Yetzer Hará. Y podemos, si logramos hacer eso, podemos lograr todo lo que nos propongamos en la vida. Podemos lograr las cosas más grandes en cualquier área de la vida del ser humano, incluso en los deportes. Los deportes de resistencia, está escrito y está documentado que no se ganan y que no se logran mediante el físico. Claro que la preparación física de la persona tiene mucho que ver con respecto al resultado que vas a tener en el deporte, en la carrera. Mas, sin embargo, principalmente las carreras, las competencias, los logros físicos incluso, se obtienen gracias al desarrollo y a la fuerza de nuestra mente. Y me gustaría leerles unas palabras que seleccioné de algunos artículos que leí con respecto a grandes y a importantes personas que lograron llevar al límite las capacidades de su cuerpo para alcanzar retos que nadie imaginaba. En el pasado se creía que la fatiga muscular hacía que nuestro cuerpo se frenara tras un excesivo esfuerzo intenso. Pero hoy en día, un creciente número de científicos creen que la clave de la resistencia física está en la mente. El exjugador de rugby, Richard Parkes, fue la primera persona en escalar las montañas más altas del mundo y alcanzar los 3 polos, el norte, el sur y la cumbre del Everest en 7 meses solamente. Y él dijo la siguiente frase. Él dijo: ya sea esquiar al Polo Sur o escalar las montañas más altas del mundo, como atleta extremo siempre he tenido que entrenar muy duro físicamente, pero cada vez soy más consciente de que es mi mente y no la fuerza bruta lo que me ayuda a superar las situaciones más difíciles y de vida o muerte. Es decir, incluso en el deporte es sabido hoy en día que la mente juega un rol importantísimo y que no nada más los atletas deben de desarrollar su cuerpo físicamente para tener la fuerza de resistir, sino que también deben de desarrollar la mente, pues esas batallas para poder alcanzar los logros, incluso en el desempeño físico, dependen de nuestra mente. Hemos visto grandes atletas que han superado los límites del cuerpo humano y los han llevado hasta lo más alto. Por ejemplo, sumergiéndose. Hay un deporte que es de sumergirse en submarino al fondo del mar. Y se han alcanzado los 213 metros. La apnea es ese deporte tan peligroso y lograr alcanzar 213 metros debajo del mar es algo impresionante que se ha logrado. Lo logró un especialista en este deporte que se llama
Herbert Nietzsche. Esto lo hizo en el año 2007. Otra, las largas distancias de correr se han alcanzado 563 kilómetros a correr por el corredor Dan Karnatzers. Él corrió 50 maratones en 50 días consecutivos. También este mismo atleta corrió sin parar durante 3 días. Hemos retado los seres humanos también a las alturas. La cúspide de las alturas que se ha conseguido alcanzar es de 8,848 metros, casi 9 kilómetros de altura, en el 2004 por el alpinista italiano Karl Unterkircher. Él escaló los 2 picos más altos del mundo, el Everest y el K2, sin ayuda de tanques de oxígeno. Mi pregunta es, un caso más. En caída, todos vimos en YouTube el video del salto de la estratosfera. En el año 2012, Felix Baumgartner saltó a la Tierra desde un globo en la estratosfera a 38.6 kilómetros de distancia de la Tierra, rompiendo la barrera del sonido al alcanzar una velocidad de 1,356 kilómetros por hora. Estamos hablando que el ser humano puede alcanzar niveles extremos y llevar su cuerpo al límite. ¿Y cómo lo han logrado? ¿Cómo se puede lograr esto? Se puede lograr, según los especialistas, principalmente Barril O'Neill, el jefe de laboratorio cognitivo, dice que mucha gente puede lograr ese nivel de preparación fisiológica y que lo que hace la diferencia entre una pequeña élite de este tipo de personas que logran alcanzar esos niveles y el resto de las personas es solamente la mente. Para ser el mejor, la mente debe de ser tan fuerte como el cuerpo. Si una persona tiene el cuerpo y las habilidades físicas necesarias para alcanzar retos como estos, pero su mente no está preparada para lograrlo, va a fracasar, se va a quebrar por dentro. Una cosa que es dura por fuera pero débil por dentro, a fin de cuentas se puede romper, pero si es dura por dentro, rellena y también dura por fuera, tiene la resistencia exacta para poder llegar y alcanzar esos límites. La mente debe de ser tan dura como el cuerpo. Pero ¿cómo se consigue alcanzar estos niveles? ¿Cómo la mente puede alcanzar estos niveles de fortaleza? Nos enseñan nuestros sabios, esto también lo dicen hoy en día los estudios científicos, que existe una manera de lograrlo. Dice la Mishnah en el Tratado de Avot, Esdeu Gibor, ¿quién es la persona realmente fuerte? Hakobesh et Yitzro, aquella persona que logra controlar su Yetzer Hará. Como mencionamos anteriormente, el Yetzer Hará es está en la mente de la persona. Una persona que puede controlar su mente puede alcanzar niveles muy altos también con respecto a lo físico. Y esto se logra paso por paso. La guerra contra el Yetzer Hará se va ganando nivel por nivel. Y es que así como en el esfuerzo físico, un corredor empieza a correr hasta que se cansa y después empieza a esforzarse en la mente para seguir corriendo y sigue venciendo a su fatiga con la mente hasta que alcanza correr lo que necesita correr, hasta que alcanza a escalar
lo que necesita escalar, y eso se logra solamente mediante la mente y con la siguiente herramienta. Y la herramienta es pensando solamente en el siguiente paso que vas a dar, teniendo paciencia. Si la persona se desmotiva y piensa en que le falta mucho para alcanzar su meta, entonces nunca la va a alcanzar. ¿Qué es lo que hacen los grandes profesionales? Ellos aguantan un poquito más, y cuando están al principio de la montaña y ya están cansados, se dicen, no voy a escalarla toda, pero por lo menos voy a escalar 1 kilómetro más, 10 metros más, lo que pueda lo voy a escalar. Y entonces siguen escalando 10 metros más, y cuando llegan 10 metros más arriba, se dicen a sí mismos, ahora otros 10 metros más, y ahora otros 10 metros más. Y así van escalando, van corriendo cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más, sin pensar que les falta demasiado. ¿Qué tiene que ver esto con el becerro de oro? Dios nos enseña este secreto en la Torá. Nos dice, el becerro de oro ustedes no lo hubieran hecho si no hubiera sido porque Saru Maher Minaderech, porque inmediatamente cuando les entró el Yetzer Hará, cuando su mente se debilitó y dijo, tiren la toalla, abandonen todo, olvídense de Moshe, inmediatamente hicieron caso a esa tentación. E inmediatamente empezaron a hacer el becerro de oro, se rindieron, no aguantaron más, no esperaron un poquito más a Moshe. Cuando la persona no aguanta un poquito más, cae en la tentación y es víctima del Yetzer Hará. Pero si aguantas un poquito más, verás que el Yetzer Hará no tiene tanta paciencia como tú. Y cuando la persona tiene fuerza de voluntad y aguanta un poquito más para no pecar, cuando tiene la tentación, entonces el Yetzer Hará lo abandona. El Yetzer Hará no puede estar metiéndote la idea de pecar todo el tiempo. Él también necesita un descanso. Y cuando ve que tú estás dispuesto a seguir adelante un paso más, él se va. Y después de unos minutos, después de que ya avanzaste más, él otra vez regresa. Y cuando lo vuelves a vencer, otra vez se vuelve a ir. Y cuando lo vuelves y después de un rato que escalas más, vuelve a regresar. Y así constantemente la persona va luchando contra su Yetzer Hará. Uno de los grandes rabinos que existieron en todas las épocas era el Steipler. El Steipler, Rab Yaakov Kanievsky, Zichrono Libraja, fue una persona ejemplar que alcanzó a convertirse en el rabino más importante del mundo, uno de los rabinos más importantes del mundo. Pero ¿cómo él alcanzó a llegar a alcanzar tantos niveles espirituales y saber tanta Torá como la que él sabía? Se cuenta sobre este rabino que él fue reclutado en el ejército de Rusia y en una ocasión le tocó cuidar en la base militar, le tocó guardia durante la noche. Estamos hablando de Rusia en época de invierno, cuando estaba cayendo la nieve y se estaban congelando. El guardia anterior había dejado el abrigo colgado sobre una rama en uno de los árboles. Cuando llegó Rab Yaakov, al principio no tenía frío, y el guardia se fue, y él empezó a cuidar durante toda la noche. De pronto vio que ese día justamente era el día de Shabbat, y vio que el abrigo estaba sobre el árbol, y dijo, me da miedo bajarlo porque necesito escalar un poco el árbol y tal vez llegue a jalarlo y romper una rama, y eso está prohibido por la Torá. No puedo bajar el abrigo para calentarme, voy a permanecer así. Y entonces su mente empezó a pensar y dijo, está bien, está prohibido escalar el árbol y bajar
el abrigo del árbol, pero cuando se trata de algo de vida o muerte, está permitido. Y estar acá sin abrigo es de vida o muerte. Pero en realidad aún no es de vida o muerte, ya que puedo aguantar 5 minutos. Tengo el abrigo acá al lado de mí en el árbol. Tengo mucho frío, pero pues no me voy a morir. Voy a aguantar solamente 5 minutos. Y en 5 minutos más, si me estoy muriendo de frío, voy a bajar el abrigo del árbol. Aguantó así 5 minutos y después de 5 minutos dijo: todavía no estoy en el grado de que me puedo llegar a morir si me congelo. Voy a esperar 5 minutos más y si me empiezo a congelar, bajo el abrigo del árbol. Y así el Stapler aguantó 5 minutos y 5 minutos y 5 minutos. Y hizo ese esfuerzo para aguantar el frío 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, hasta que amaneció y el sol salió y se pudo ir porque llegó el siguiente guardia para relevarlo. Rav Yaakov Kanievski alcanzó a ser una persona tan espiritual, alcanzó niveles tan altos y alcanzó a vencer a su Yetzer Hará porque él lo hacía poco a poco. 5 minutos ahorita, 5 minutos después, otros 5 minutos. Voy a aguantar un poquito más. Cuando a alguien nos llega la oportunidad de pecar, tenemos 2 opciones. Decir: no puedo aguantar la tentación y sucumbir en el pecado, o decir: sí, voy a caer en el pecado, voy a comerme esto que está prohibido, voy a caer con esta mujer que está prohibido, pero decir: no lo voy a hacer ahora. El secreto es posponerlo. Decir: sí voy a pecar. Decirle, engañar a nuestra mente, a nuestro instinto del mal y decirle: ¿tú quieres que peque? ¿Quieres que caiga en esta tentación? Lo voy a hacer, pero no ahorita. Lo voy a hacer en 1 hora. Tengo ganas de hablar mal de mi compañero. Sí, pero no lo voy a hacer ahorita. Me voy a esperar media hora y entonces voy a hablar la Lashon Hara. ¿Qué va a pasar? Cuando la persona le da tiempo al Yetzer Hará y espera un tiempo después de que tiene el deseo se quita. Porque todo lo que viene por Yetzer Hará tiene una caducidad. El Yetzer Hará viene a molestarte, tu mente te vence y te dice: cae en la tentación, cae en el pecado, haz algo que sea malo, no alcances la meta que te propusiste. Pero cuando la persona pospone al Yetzer Hará y dice: voy a aguantar nada más un poquito más, unas horas más, ese Yetzer Hará se va. Nos enseña Dios en esta perashá, cuando nos habla acerca del pecado del becerro de oro. ¿Saben cuál fue su error? Su error es uno solo: no haber aguantado. Ustedes se hubieran dicho a sí mismos: sí vamos a caer en el pecado y sí vamos a hacer un becerro de oro, pero antes de caer en esa tentación vamos a esperar un par de horas más. ¿Qué tal si Moshe baja? ¿Qué hubiera pasado entonces? Moshe hubiera bajado. El corredor que llega a correr muchos kilómetros es porque se dice a sí mismo: sí, ya me quiero caer tirado en el piso en estos momentos, pero voy a aguantar 1 kilómetro más. Voy a aguantar 10 pasos más. Y entonces a los 10 pasos aguanta otros 10 pasos. El secreto para poder vencer a nuestro Yetzer Hará es uno solo. Al Yetzer Hará se le vence con la mente. A Kobesh Titzro. Debemos de aprender a controlar nuestra mente y la mejor manera de hacerlo es posponiendo las cosas malas. Ojalá que Dios nos dé la fuerza de aguantar nuestros deseos y nuestras tentaciones
y posponerlas. Y cuando querramos pecar, que hagamos tiempo para que ese tiempo haga lo suyo y nos libere de la tentación y del ataque de nuestro mal instinto. Y ojalá que pronto podamos liberarnos de este Yetzer Hará y Dios nos traiga la llegada del Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu. Amén.